Bueno, continuamos acá conversando con Oliver Blanco y veíamos este avance con la información que ya inicialmente comentamos al inicio del programa sobre anuncios en torno a un acuerdo político entre el gobierno y sectores de la oposición distintos al llamado G4. Pues bien, Oliver, ya tú escuchaste, me gustaría una primera opinión en torno a lo que vimos a través de las pantallas de Globovisión, esta reunión que se está dando en la Casa Amarilla. Vimos a Timoteo Zambrano y vimos a Jorge Rodríguez leyendo un documento que ya había circulado, una declaración entre el gobierno y estos partidos, Cambiemos, Avanzada Progresista, el MAS, y entiendo, por lo que me han dicho, que algunos otros partidos, Soluciones también, el de Claudio Fermín, entiendo que algunos partidos se van a ir sumando en el transcurso de la semana. Me decían que COPEI probablemente se incorpora mañana, no sé si eso es así, pero en todo caso tu opinión. En resumen, uno adelante. Es formidable que la fracción del PSUV se incorpore en la Asamblea Nacional, de donde nunca debió salir, ni para hacer instituciones paralelas, ni elecciones paralelas, etcétera, ni mucho menos perpetrar más de 30 sentencias en contra de la Asamblea, más de 32 allanamientos de inmunidad a los diputados. Mi pregunta sería, uno, ¿van a liberar a los presos políticos como diputados como Juan Requesens y Edgar Zambrano, vicepresidente además de la Asamblea, que sigue preso mientras esto está pasando? Dos, ¿qué suman las fracciones que están presentes en ese acuerdo? ¿Cuántos diputados son? Tres, tendrían que incorporarse también los diputados demócratas que están ilegalmente allanados, para que sea una asamblea equitativa tal como la eligió el pueblo. No puedes montar, después que desmantelaste la asamblea, montar una asamblea, bueno, más o menos favorable para ti, donde además estás entendido con 2 o 3 fracciones. La única manera de que un acuerdo tenga piso político, sea sostenible, sea bien concebido para lograr soluciones para el país, es que incluya a todos los actores que hacen vida en esa asamblea. Porque de lo contrario va a seguir siendo un yo con yo. Incluso estos partidos que firman esos acuerdos no tienen ni la capacidad técnica ni política para darle seguimiento a que se cumplan cada una de las áreas, ni mucho menos la capacidad de presión social para empujar a que el acuerdo se cumpla y se respete en los términos que está allí firmado, que no han sido consultados con el resto de los parlamentarios, que son mayoría. Otro punto allí, Oliver, es la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Que debería, ya el tema de un Consejo Electoral 221, 321, etcétera, no debería ni ser planteado de esa manera, porque la Constitución implica que un Consejo Nacional Electoral está conformado por gente totalmente imparcial, proba, con autoridad moral suficiente. Si bien está electa desde ese Parlamento, no puedes crear entonces una especie de duelo también en el Consejo Nacional Electoral, donde vas a tener 2 peleando con 2 y uno que tiene que agachar la cabeza. O sea, hay que buscar mecanismos verdaderamente efectivos para que los acuerdos sean materializables y ejecutables en la práctica y que le traigan calidad de vida a la gente y que tengan además el sustento internacional, porque lamentablemente el conflicto ha generado consecuencias tan graves como este éxodo, etcétera, que ha ocasionado que el conflicto salió de nuestras fronteras y cuando sale de nuestras fronteras se vuelve irresoluble. Pero fíjate, puede ocurrir que en el transcurrir de los días o de las semanas, si esto toma cuerpo y avanza positivamente, Oliver, se cumpla lo que el propio Jorge Rodríguez anunciaba en la lectura del documento, que están abiertas las puertas para que otras fuerzas se sumen. O sea, ojalá se generen los incentivos necesarios para que se lleve un proceso no de elecciones con condiciones para favorecer a las minorías, sino de elecciones libres, democráticas, competitivas, con los partidos legalizados, sin presos políticos y con la participación de todo el mundo, y que el que gane tenga la responsabilidad de firmar otro acuerdo de garantías en el que no se va a imponer sobre el otro, que la victoria de uno no represente la derrota del otro, ni mucho menos pisarlo, ni humillarlo, ni pisotearlo, ni burlarse de él, sino entender que la única manera de que el país avance es con entendimiento. Entendimiento con reglas de juego. Eso es lo que debemos aspirar. No un acuerdo, bueno, no un medio acuerdo, ni acuerdo parcial, ni de un grupito, ni de un grupo, sino tratar de que sea lo más amplio posible, porque es la única manera que tenga éxito, tenga respaldo, tenga piso político, tenga la confianza de la gente y sobre todo la comprensión de la comunidad internacional y la participación activa de la comunidad internacional para que temas como las sanciones, que a nadie le gustan las sanciones, temas como el éxodo, temas como lo que implica el reconocimiento o desconocimiento de Maduro, de la Asamblea, de la Constituyente, etcétera, se puedan arreglar en función de que pueda generar deuda, en función de que pueda generar compromisos financieros.
en virtud de resolver los problemas de la gente, de los que ganan $2 de sueldo mínimo, de la gente que está pasando hambre, de la gente que no tiene medicina, un país petrolero. Es triste que haya tenido que recurrir a la ayuda de organizaciones internacionales. Sin embargo, un país que tuvo tantos recursos. Más allá de eso, que son observaciones válidas en este momento, te pregunto, Oliver, el contenido del acuerdo, ¿te parece satisfactorio? O sea, el texto leído por Jorge Rodríguez o... Tendría que volverlo a leer una y otra vez y ver las letras pequeñas. Ciertas condiciones aplica. Exactamente. Como sí, cuando uno va a comprar una línea telefónica. Pero cuando una cosa nace así, nace accidentada. Sin embargo, como te dije al principio, es muy bueno que la fracción del PSUV se incorpore a la Asamblea y que sea desde allí que se comiencen a debatir todos estos temas. Un acuerdo nacional que involucre a la Asamblea, que involucre a las universidades, que están tan mermadas por la crisis, a las organizaciones sociales, al periodismo, etc. Un gran acuerdo nacional que nos permita una visión para tener una Venezuela distinta en los próximos 20 años. Eso es lo que yo apuesto como joven. Y eso fue lo que los padres de la democracia tuvieron visión para hacer con el Pacto de Punto Fijo, que puedes tener muchísimas críticas con el Pacto de Punto Fijo, puede haber descontento, etcétera, pero le dio estabilidad política al país y progreso por 40 años, que han sido casi una excepción en esta historia de golpes militares, de contragolpes militares, de revoluciones, de mortandades, etcétera, guerra civil, que no queremos para Venezuela. Que por cierto, fíjate, en ese escenario había varios exmilitantes y exdirigentes de Acción Democrática. Estaba Timoteo Zambrano, que fue el que llevó la voz cantante allí. Estaba Claudio Fermín, o están todavía, porque sí. Y está también Rafael Marín, que fue incluso secretario general de AD. Bueno, exdirigente de Acción Democrática. ¿No? Eso no compromete a AD, por supuesto. Como cura sin sotana y como militar retirado. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué gente tienen? Una cosa es haber sido dirigente del partido, tener la estructura, etcétera, y otra estar por ahí. Aquí dice Salandi, crudo y pesado. En vivo Villegas firma el acuerdo y los partidos de gran peso en el país, ¿dónde están? Bueno, eso es parte de las cosas que tú venías señalando, ¿no? Claro. Ajá. Y, por supuesto, dice aquí Néstor, las negociaciones entre gobierno y oposición deben ser transmitidas por televisión para que haya mayor transparencia. De esa forma el pueblo se entera en detalle de qué está en discusión y quiénes tienen la razón. E incluso, volviendo al Pacto de Punto Fijo, las exclusiones históricas que pueden ser criticables en ese proceso fueron precisamente las que condujeron a que no tuviera piso político para que la democracia sobreviviera años más y generaron esta crisis política que vivimos ahora, que es una crisis política y demanda una solución política y una solución donde todos quepamos y todos nos sentamos incluidos. Aquí plantea Julio Sarmiento, ¿por qué siempre le dan al aire al gobierno son minorías de las minorías? El año pasado fueron Falcón, Fermín y Bertucci, y ahora Zambrano, Pucci y Fermín de nuevo. ¿Podría dar un breve análisis político de esto? Bueno, yo creo que el resultado, en ese caso del gobernador Falcón, fue la denuncia misma que él hizo después de las elecciones o el ensayo electoral el 20 de mayo, en las que dijo además que no se cumplieron ninguna de las precondiciones que habían firmado previo a esas elecciones. Por cierto, no estaba Henry Falcón en el acto, ¿no? No está Henry Falcón, pero está pero Luis Romero, que es su representación. Pues, ajá. Johnny Pérez, lo que acabamos de escuchar de Timoteo Zambrano es lo que tú promueves, Vladimir, una negociación de gobierno con un microoposición complaciente, que es la que quiere el gobierno. Lo bueno es que queda aún más evidenciados los colaboracionistas. Bueno, mira, ese tema, como me lo preguntas, Johnny, yo te digo lo siguiente. Yo sí quiero una negociación. Quiero que Venezuela resuelva su conflicto a través de una negociación política. Ahora, es obvio que una negociación debe incluir a todos los factores, a todos. Quizás esa fue una de las fallas del mecanismo de Oslo, que no incluyó a todos los factores. Y esta debería tratar de incluir a todos los factores que tienen que estar sentados allí, en mi opinión. Pero bueno, veremos cuál es el avance. Ahora, en cuanto a colaboracionismo o no colaboracionismo, pues es cuestión de óptica. Hay que ver quién colabora más con el gobierno. A lo mejor vemos el mazo dando y ahí tenemos la clave de quién colabora más con el gobierno. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Ya venimos con Oliver Blanco.